9 gastos inconcebibles en la mente de los ricos. ¿Puedes creer que las personas ricas tienen acceso ilimitado a bienes y servicios, y por ende les encanta gastar dinero? Sin embargo, resulta que nada podría ser más falso, ya que precisamente cuidar su dinero es lo que los llevó a ser ricos. Son completamente conscientes del objetivo de su dinero y de lo que no deberían hacer con él. Rara vez lo desperdician o lo gastan en productos y servicios que no aportan nada a sus vidas. Es por esto que te presentamos en este video los 9 gastos que todos los ricos evitan a toda costa. Aprenda sobre los diferentes gastos que los ricos, al contrario de personas como usted y yo, prefieren evitar. Comencemos ahora. Número 1. Los boletos de lotería. Si realmente quieres volverte rico, no juegues a la lotería. Una forma segura de gastar dinero rápidamente es la lotería, y los ricos simplemente no hacen que sea un hábito desperdiciar su dinero esperando un toque de suerte. Es posible que solo tengas una probabilidad entre 292 millones de ganar el primer premio de la mayor lotería de tu país. ¿Lo sabías? Tampoco crea que las probabilidades están de su lado. Un boleto de lotería en media puede costar unos $2. Parece económico, pero cuando haces los cálculos, habrás gastado mucho si compras 2 boletos cada vez que vas a la tienda durante un año. Los números pueden sorprenderte, pero hay mejores formas de gastar aproximadamente $400 al año que con la lotería. Ese dinero puedes usarlo para financiar objetivos financieros, como la jubilación o la matrícula universitaria. Y aquí tienes un gran dato. Si inviertes los mismos $416 cada año durante 30 años, aunque solo obtengas un 5% de rendimiento, tendrás $28,055. Número 2. Compras espontáneas o compulsivas. Vemos a los millonarios derrochar dinero en compras inútiles todo el tiempo, pero las personas realmente inteligentes son sorprendentemente económicas. Ellos pueden consumir cosas que cubran solo sus necesidades básicas. Warren Buffett desayuna lo mismo que cualquier otra persona, en lugar de comer un desayuno de $50 o $100. ¿Creerías si te digo que Bill Gates usa un reloj de $10? La lista podría seguir y seguir. Por ejemplo, McDonald's tiene un precio medio bastante bajo, pero si lo comes cada vez que se te antoja, habrás gastado cientos de dólares al mes. Un principio común para recordar es que las personas ricas no se vuelven ricas viviendo un estilo de vida lujoso. Por ejemplo, considera estas situaciones. Visitas una tienda con la intención de realizar una compra, pero tal vez estabas comprando un artículo, pero terminaste con el carrito lleno porque viste cosas en el departamento de ofertas, y en vez de gastar los $5 que ibas a gastar originalmente, terminas gastando $30. ¿Te parece algo inteligente? O si compraste zapatos de diseñador en tu sitio web de ropa preferido, porque hubo un descuento flash del 20%. Cualquiera que sea el caso, esta no es la forma de comprar de una persona rica. Los ricos son planificados y evitan las compras impulsivas. Por lo general, no se ajustan a esta descripción. Las compras no planificadas resultan en desperdicio de dinero, gastos excesivos y posibles deudas, que son 3 cosas de las que las personas exitosas se mantienen alejadas. Ellos son expertos en esa área de las finanzas. Logran un estilo de vida con ingresos más altos teniendo cuidado a la hora de comprar. Número 3. Programas de televisión y videojuegos. Los ricos no se hicieron ricos pasando todo el día en el sofá, mirando películas y shows o jugando videojuegos. Estos son pasatiempos de la gente común que son perjudiciales para la productividad económica. Rara vez te encontrarás con una persona adinerada que esté comprando videojuegos caros o grandes paquetes de televisión. En Norteamérica, los hogares que ganan menos de $75,000 al año gastan cerca del 25% en paquetes de televisión, videojuegos o suscripción a servicios que tienen que ver con alguna de estas dos cosas. Mientras que el porcentaje de dinero baja en los hogares con mayores ingresos, lo que demuestra que entre menos dinero gana una persona, más tiempo gasta en estas cosas que solo le roban tiempo productivo y no le aportan nada positivo.
El libro Rich Habits revela que el 67% de las personas ricas afirman que no pierden su tiempo viendo la televisión. Sin embargo, si trabajas ganando dinero por jugar videojuegos en línea, la cosa ya cambia. Pues esto no es ocio, sino que es tu trabajo. Algunas personas realmente ganan mucho dinero mientras trabajan o juegan todo el día en una computadora o consola. Número 4. Seguir las tendencias de la moda. La presión para mantenerse a la moda puede venir por parte de los amigos o de la sociedad. Aunque esa presión para mantenerte en tendencia puede ser real, no tiene que acumularte deudas para hacerlo. Es posible que sus amigos, vecinos o compañeros de trabajo ya conozcan la última tendencia imprescindible. Sin embargo, eso no significa que también requieras de ese nuevo producto que acaba de salir al mercado. Descubrirás que estas personas no pueden incluso permitirse estas tecnologías, como en el caso de los nuevos celulares, pues muchos se endeudan solo por tener el último móvil y se quedan sin dinero hasta para el saldo. Según los informes, la mayoría de los trabajadores estadounidenses viven de cheque en cheque. Los ricos son conscientes de la ambigüedad que rodea a lo que constituye una vida bien vivida. Es posible que los multimillonarios ni siquiera tengan el iPhone más reciente, pero si así lo desean, pueden pagar una tienda completa. Esta es la diferencia entre los ricos y los pobres. Tu propia realidad financiera y objetivos económicos importan más que lo que los demás piensen de ti. Especifica tus objetivos. ¿Cómo quieres que sean las versiones del presente y el futuro de tu vida? Haga una elección por su cuenta y no permitas que nadie te imponga en qué debes gastar el dinero que con tanto esfuerzo has ganado. Número 5. Comida rápida. Considere cuidadosamente estas preguntas la próxima vez que vaya de compras. ¿Cuáles son las probabilidades de que veas a una persona rica llenarse de hot dogs, hamburguesas o papas fritas? Apuesto a que es increíblemente improbable que veas a un millonario salir de la sección de comida rápida de preparar del supermercado. Literalmente, los ricos son obsesionados por comer sano y hacen todo lo posible para incluir este hábito en cada uno de sus días. Te sorprenderá saber que la diferencia más significativa entre el menú diario de un millonario y el de una persona de bajos ingresos no está en el precio de los productos. Consumen los mismos tipos de vegetales y granos que la gente normal, pero de una forma mucho más saludable. Por ejemplo, ¿por qué no envuelves tu hamburguesa casera con lechuga en lugar de prepararla con 2 trozos de pan? De esta forma estarías haciendo que tu hamburguesa sea un poco más saludable. Número 6. Ropa de diseñador. Puede haber muchos diseñadores y prendas en la alfombra roja, pero muchas personas adineradas no se adhieren exclusivamente a las marcas de diseñador a pesar de que son financieramente capaces de permitirse compras de alto nivel. Son conscientes de que no siempre es posible y de que es una forma de gastar grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, a pesar de poder tener el guardarropas más caro del mundo, Bill Gates una vez admitió que todavía usaba un reloj de $10. Aunque hay casos contrarios, Michelle Obama, ex primera dama, es un ejemplo de alguien que con frecuencia se vestía solo con ropa de diseñador. Sin embargo, también se le ha visto subirse al Air Force One y asistir a conferencias de prensa vestida con vestidos de bajo costo durante la presidencia de su esposo. Por lo tanto, si desea adoptar los comportamientos de alguien de la clase alta, deténgase y considere si ese par de jeans de diseñador de $200 realmente vale la pena, o si puedes comprar unos de $25 y ahorrar o invertir los $175 restantes. Siempre compre de manera inteligente, vigile su presupuesto y tenga en cuenta sus metas financieras para que puedas ahorrar más de $100 por mes. Número 7. Una casa extremadamente costosa. Actualmente vemos a ricos viviendo en casas muy extravagantes de millones de dólares, pero esto es un total error. Lo correcto si vas a comprar una casa es que regatees y busques el mejor precio posible y no sueltes tu dinero ante la primera oferta. Hay ricos que gastan el 70% de su fortuna en una mansión, pero hay inversores inteligentes que saben cómo comprar su casa y vivir como cualquier otra persona. Como el caso del inversor Warren Buffett,
un multimillonario que todavía reside en la casa de Omaha, Nebraska, por la que pagó $31.500 en 1958. En Laguna Beach, California, compró una casa de 3.588 pies cuadrados en 1971 por $150.000. Luego la vendió en 2018 por $7.47 millones. Esto quiere decir que hizo una compra inteligente. Muchos propietarios de viviendas no serán tan afortunados como Warren Buffett, pero obtuvo un gran retorno en su inversión. Aunque manteniendo casas por mucho tiempo, no existe una garantía de que su valor aumente de ninguna manera. Simplemente realiza una compra que se ajuste a tus posibilidades. Número 8. Tener mal historial crediticio por las altas tasas de interés. Los ricos se esfuerzan por llevar a cabo su planificación financiera para evitar pagar altas tasas de interés en préstamos o por gastos a cuotas. Se preocupan por mantener un excelente puntaje de crédito. Los puntajes de crédito son muy importantes. Debes saber determinar una tasa de interés para préstamos como hipotecas y préstamos para automóviles. Porque puedes meterte en un problema financiero y crediticio si luego no puedes pagar. Dependiendo de su puntaje de crédito, es posible que pueda evitar pagar cientos o incluso miles de dólares en intereses. Sin embargo, la capacidad de obtener préstamos puede negarse por completo a las personas con puntajes crediticios bajos. Es por eso que los ricos, cuando requieren préstamos, los pagan lo antes posible o evitan solicitar préstamos en la medida de lo posible. Las personas que tienen éxito financiero mantienen informes crediticios positivos al hacer sus pagos de facturas a tiempo. Esto les garantiza una buena reputación ante las entidades financieras y que en caso de alguna emergencia, les aprueben préstamos de forma rápida. Número 9. Suscripciones a gimnasios muy costosos. Los ricos saben la importancia de realizar deporte, pero no pagarían $80 o $100 por una membresía de gimnasio, cuando pueden asistir a uno de $40 o ejercitarse al aire libre en un parque, realizando actividades como caminatas o running, que son gratis e igualmente válidas. Un gimnasio económico te puede aportar lo mismo que uno extremadamente costoso, así que debes tomar la decisión más inteligente. Esto es todo. Si te gustó el video, dale like y dinos en los comentarios qué otro gasto añadirías a esta lista. Tampoco olvides activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Con esto nos ayudas a crecer. Hasta la próxima, amigos.